Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Bienvenidos a una noche de escalofrío donde se relatan miniserie de terror contada en 5 episodios, cada uno más oscuro que el anterior. Continuamos con La Casa Maldita. Episodio 1. La mudanza. Antes de comenzar, si te atreves a escuchar esta historia, recuerda, lo que vas a oír no es un simple relato inventado. Esta es la pesadilla de una familia real que creyó haber encontrado la casa de sus sueños, pero terminó viviendo su peor condena. Si quieres que sigamos compartiendo estas historias malditas, no olvides suscribirte, darle like y dejar en los comentarios qué harías tú si escucharas una voz detrás de las paredes. La familia Romero llevaba meses buscando un lugar donde empezar de nuevo. Después de tantas deudas, discusiones y noches sin dormir, aquella oferta parecía un regalo del destino. Una enorme casona antigua en las afueras de la ciudad, por un precio ridículamente bajo. El día de la mudanza, todo parecía perfecto. El portón chirriante, el jardín descuidado y las ventanas polvorientas no los intimidaron. Al contrario, lo vieron como una oportunidad de darle vida otra vez. Pero desde el primer momento en que cruzaron la puerta, algo no encajaba. Era ese silencio, demasiado profundo. Como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Los niños corrieron por el pasillo largo y oscuro, riendo y jugando a las escondidas. La madre, Sofía, notó que cada pisada resonaba con un eco extraño, casi como si las paredes repitieran el sonido un segundo después. El padre, Andrés, trató de ignorarlo. «Es una casa vieja, nada más», dijo, fingiendo una sonrisa. Pero aquella primera noche, el silencio se rompió. A las 3:12 de la madrugada, un golpe seco retumbó en la pared del cuarto principal. Todos despertaron. Otro golpe, esta vez, más fuerte. Y luego, algo peor, un susurro. Un murmullo tan bajo que apenas era audible, pero lo suficiente para helarles la sangre. Sofía juró que escuchó su nombre. Los golpes no se detuvieron. Al contrario, comenzaron a moverse, como si algo caminara dentro de las paredes. El sonido era inconfundible. Toc, 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 avanzando lentamente por dentro de la pared del pasillo. Los niños, aterrados, corrieron a la cama de sus padres. Andrés trató de mantener la calma, convencido de que debía haber una explicación lógica. «Seguro son ratas, o las tuberías», murmuró, aunque en su interior sabía que aquel eco no era natural. Cada golpe parecía responder al latido de su propio corazón. Sofía, temblando, apoyó el oído en la pared. El frío que sintió no era normal. La superficie estaba helada, como si hubiera estado bajo tierra durante siglos. Y entonces, lo escuchó de nuevo, esa voz. Un susurro áspero, ahogado, casi sofocado. «Déjenme salir». Sofía se apartó de inmediato, con lágrimas en los ojos. Andrés la tomó de los hombros. «No es nada, cariño. Solo estás cansada». Pero la voz no se detuvo. Ahora parecía multiplicarse, como si la casa entera murmurara entre dientes. Los niños lloraban. La más pequeña, Camila, señaló hacia el pasillo oscuro y dijo: «Mamá, hay alguien ahí». Andrés tragó saliva. Se obligó a levantarse y caminar hasta el pasillo, armado solo con una linterna. La luz tembló contra los muros manchados por la humedad, hasta que la batería se apagó de golpe. En la oscuridad total, Andrés escuchó algo arrastrándose detrás de él, demasiado cerca. El pasillo estaba tan oscuro que Andrés apenas distinguía la silueta de las puertas cerradas a su alrededor. El silencio fue roto por un sonido húmedo, repugnante, como uñas arañando desde el otro lado del muro. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa, intentando sonar firme. No hubo respuesta. Solo un golpe tan fuerte que hizo vibrar el marco de la puerta más cercana. El eco recorrió toda la casa, y las lámparas del techo parpadearon como si una corriente eléctrica invisible atravesara las paredes. Los niños gritaban desde la habitación. Sofía los abrazaba, pidiéndole a Andrés que regresara, pero él, hipnotizado por aquella puerta, extendió la mano hacia la perilla oxidada. Su instinto le gritaba que no lo hiciera, y aún así, la giró. La puerta se abrió con un chirrido agudo. Dentro, solo había un cuarto vacío, cubierto de polvo. Pero en medio del suelo, se distinguían marcas.
Huellas pequeñas, como de pies descalzos, frescas, todavía húmedas. Andrés retrocedió, con la respiración entrecortada. Las huellas no estaban cuando entraron esa tarde. De pronto, el golpe se repitió, pero ahora venía desde dentro de la habitación donde estaba Sofía con los niños. Andrés corrió de regreso, pero al abrir la puerta, descubrió que la familia no estaba sola en la habitación. Cuando Andrés abrió la puerta de la habitación, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Sofía y los niños estaban acurrucados en la cama, pero había otra figura en la esquina, apenas iluminada por la luz tenue del pasillo. Parecía una sombra humana, encogida, con la cabeza ladeada hacia un costado, como si lo observara desde las tinieblas. La temperatura descendió de golpe. El vaho de la respiración de todos era visible. ¿Quién está ahí?, gritó Andrés, con la voz quebrada. La figura no se movió, hasta que un crujido se escuchó dentro de la pared, justo detrás de ella, como si algo se deslizara lentamente bajo el yeso, rodeándolos. Los niños chillaban. Sofía trató de cubrirles los ojos, mientras la sombra parecía estirarse, deslizándose hacia el techo. Entonces, en un murmullo grave y alargado, una voz resonó en la habitación. La casa tiene hambre. Andrés encendió la linterna de nuevo. El haz de luz iluminó el rincón. La figura había desaparecido. Pero no era alivio lo que sintió, porque en ese mismo instante, las paredes comenzaron a palpitar, como si respiraran. Un olor nauseabundo, mezcla de humedad y carne podrida, llenó el cuarto. Y de entre las grietas del techo, empezó a gotear un líquido oscuro, justo sobre la cama donde estaban los niños. Una gota negra cayó sobre la frente de Camila. La niña gritó desesperada, mientras Sofía la apartaba de la cama. Andrés alzó la linterna hacia el techo y vio cómo las grietas se abrían poco a poco, como venas reventadas, dejando escapar aquel líquido espeso. El olor era insoportable, metálico, como sangre rancia. De pronto, un chillido agudo recorrió toda la casa. No era un animal, no era humano. Era como si la propia estructura del lugar gritara de dolor. Las lámparas estallaron una tras otra, sumiéndolos en la penumbra. Andrés tomó a su familia y corrió hacia la puerta principal. Pero al intentar abrirla, descubrió lo imposible. La cerradura ya no existía. El pomo y la chapa estaban sellados por completo, como si fueran parte de la madera desde siempre. Golpeó con todas sus fuerzas, pero la puerta ni siquiera se movía. El eco de los golpes resonaba dentro de la casa, y la voz volvió a escucharse entre las paredes. No pueden salir. Ahora, son míos. Sofía lloraba abrazando a los niños. Andrés retrocedió, buscando desesperado alguna salida, hasta que notó algo que no había visto antes. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz rojiza. No recordaba haber visto esa puerta cuando llegaron. El pasillo parecía más largo que antes. Cada paso hacia esa puerta iluminada resonaba con un eco hueco, como si la casa alargara el camino para impedirles llegar. La luz rojiza parpadeaba, tenue, como el latido de un corazón. Sofía apretaba a los niños contra su pecho, suplicando no entrar. Andrés, no vayas, por favor, no abras eso. Pero algo en esa puerta lo atraía, como si lo llamara por su nombre. Podía jurar que escuchó su propia voz susurrando desde el otro lado. Andrés, entra. La manija estaba helada al tacto. Cuando la giró, un viento nauseabundo salió por la rendija, acompañado de un murmullo bajo, como cientos de voces solapadas. El interior de la habitación estaba cubierto de muebles viejos, tapados con sábanas amarillentas por el polvo. El suelo, sin embargo, estaba distinto. Bajo la tenue luz roja se distinguían manchas oscuras, como si alguien hubiese intentado limpiar sangre seca, sin lograrlo por completo. Camila, la más pequeña, se adelantó y señaló hacia el centro del cuarto. «Papá, mira». En el suelo había algo más, marcas trazadas en círculo, como arañazos profundos en la madera, formando símbolos que ninguno de ellos entendía. Y justo en medio del círculo, un mueble enorme, cubierto por una sábana, comenzó a moverse lentamente, como si algo estuviera respirando debajo. El mueble cubierto temblaba, emitiendo crujidos como si la madera estuviera a punto de romperse desde dentro. La sábana blanca se inflaba y desinflaba, acompañando un sonido irregular, un jadeo áspero, húmedo, que heló la sangre de todos.
Andrés se acercó con la linterna en mano, aunque cada fibra de su cuerpo le rogaba que no lo hiciera. El círculo de arañazos en el suelo parecía vibrar, desprendiendo un calor extraño, como si aquel símbolo aún estuviera vivo. Sofía gritó: «No lo toques. Vámonos ya». Pero Andrés, dominado por la mezcla de miedo y necesidad de respuestas, tomó la sábana y la arrancó de golpe. Debajo no había muebles. Había una puerta de madera clavada con tablones oxidados, incrustada en el suelo, como si alguien la hubiera querido enterrar para siempre. La respiración venía de ahí, de lo que estuviera debajo. Los niños lloraban sin control. El murmullo volvió a llenar la habitación, más fuerte que nunca, con palabras que esta vez fueron claras para todos. «No despierten lo que duerme aquí». Y entonces, los tablones de la puerta comenzaron a abrirse solos, uno por uno, como si algo desde abajo los estuviera empujando. El primer tablón se levantó con un crujido seco, dejando escapar un aire pesado, tan fétido que todos tuvieron que taparse la nariz. El segundo se astilló de golpe, como si una mano invisible lo hubiese arrancado desde dentro. El suelo vibraba. Las marcas en círculo brillaban con un tono rojizo, pulsante, como si aquel símbolo alimentara lo que estaba debajo. Sofía gritaba desesperada: «Andrés, saca a los niños, ahora». Pero Andrés no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en la rendija que se abría poco a poco. De allí salía un sonido, un murmullo infantil. Voces de niños, riendo, llorando, cantando al mismo tiempo, en una mezcla que erizaba la piel. Camila, con inocencia, susurró: «Mami, creo que ahí abajo hay otros niños». El último tablón saltó en 1000 pedazos. Ahora la puerta en el suelo estaba libre, y bajo ella se abría un hueco oscuro que descendía mucho más de lo que parecía posible en esa casa. De ese vacío comenzó a subir un viento helado que apagó la linterna de Andrés. En la absoluta oscuridad, unas manos huesudas emergieron del hueco y se aferraron al borde del suelo. Las manos eran largas, de piel grisácea y seca, como ramas muertas. Las uñas, amarillentas y quebradas, arañaban la madera mientras algo, o alguien, tiraba de sí mismo para salir del pozo. Sofía abrazó a los niños contra la pared, rezando en silencio. El murmullo de voces infantiles se transformó en un grito desgarrador, tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. La cosa comenzó a asomar la cabeza. Era imposible describirla del todo. Parecía un rostro humano, pero estirado, con la boca cosida a medias por hilos oxidados. Sus ojos, hundidos, brillaban con un resplandor rojizo. Y lo peor, parecía tener más de un rostro, como si varias caras se hubieran fundido en una sola. Andrés retrocedió, tropezando con el marco de la puerta. El ser levantó la mirada hacia él y, en un tono gutural, pronunció su nombre. «Andrés». El aire se volvió helado. La linterna parpadeó por última vez, y en ese instante Andrés comprendió la verdad. La casa sabía quiénes eran antes de que entraran. La criatura terminó de salir del pozo, y lo primero que hizo fue arrastrarse hacia los niños. La criatura salió completamente del hueco, arrastrando su cuerpo retorcido, formado por extremidades de distintas longitudes, como si hubiera sido armado con pedazos de personas diferentes. El suelo crujía con cada movimiento, y las paredes parecían latir al mismo ritmo que sus pasos. Sofía gritaba desesperada, cubriendo a los niños. Andrés, paralizado, no encontraba valor ni para correr ni para luchar. La criatura se detuvo frente a ellos, inclinándose lentamente, tan cerca que podían sentir su aliento pútrido. Entonces, en un susurro seco, dejó escapar 3 palabras. «La casa comienza». Las luces de toda la casa se apagaron al mismo tiempo, sumiéndolos en una oscuridad total. Y lo último que escucharon esa noche fue el crujido de la madera, como si las paredes se cerraran sobre ellos. Así termina el primer capítulo de esta pesadilla. ¿Logrará la familia Romero escapar de la casa antes de que sea demasiado tarde? Lo sabrás en el próximo episodio, El cuarto cerrado. Si esta historia te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a dormir en una casa que susurra tu nombre en la oscuridad?